Hacer Navidad, me va, ¿eh? Todo tuyo ese. Bueno, vamos a ver lo que es la presentación del TP1. Ya saben que están ahí entregando la lista y todo, y ya de entrada, bueno, TP1. Sigue, sigue el pesar. TP1 se entrega, tiene fecha de entrega para el 20 de noviembre, ¿sí? Y son tres cosas, tres partes que tienen que hacer. Van a tener que hacer una librería de funciones de cadenas, por un lado. Van a tener que hacer algo que se llama una calculadora de notación posfija, ¿sí? Una calculadora polaca, también se conoce, y un conversor de notación infija a notación postfija, ¿sí? Que ahora les cuento un poco que sí, son palabras muy raras, pero ahora les digo qué significa. Básicamente, cuando somos matemáticos usamos la notación infija, ¿sí? Escribimos las cuentas y las hacemos en su posición, y la postfija hace algo diferente y el conversor lo que tiene que hacer es pasar la notación normal que siempre usamos a esa notación polaca rara. Entonces, están los títulos de las cosas que hay que hacer. Tenemos el manejo de cadenas, ¿sí? Van a tener que hacer varias funciones que tienen que ver con el manejo de cadenas, ¿sí? Para eso no van a poder usar TDAs, ¿sí? No se permite el uso de TDAs, ya saben. Sí se permite varias de las funciones que están en el estándar de la biblioteca de C, pero no pueden usar strtoc, ¿sí? Porque si le dejamos usar el strtoc se empiezan a complicar y no está bueno. Así que es preferible prohibírselos y que lo hagan de una forma más fácil. Principalmente, ¿sí? Las funciones que ya han visto, strlen para saber el largo de una cadena, strcopy para copiar una cadena, o strncopy, ¿sí? El n, o le puedes decir cuántos caracteres querés copiar, ¿sí? strdup, que es una copia, pero además que pide memoria, y el strndup, que decís la cantidad de caracteres que buscas, y snprintf, que es como un printf, pero te permite imprimirlo en un string, ¿sí? En un string, por eso la n, la s, y la n porque te permite elegir la cantidad de caracteres. ¿Ok? Son varias de las funciones que pueden usar que están dentro de la biblioteca estándar de C, stdio, string.h, creo que es. String.h. Sí, string.h, ahí está. Una de las funciones que tienen que hacer es substring, ¿sí? A partir de un string, pedir los primeros n caracteres. ¿Ok? Entonces, hola mundo, los primeros 6 caracteres son hola espacio m. ¿Sí? Algoritmos, se fijan, es un caso borde, los primeros 30 caracteres son todos los caracteres que hay. Lo mismo para la cadena vacía, ¿sí? O para un ejemplo, acá está la palabra ejemplo, los primeros 2 caracteres son la E y la J, y fíjense esto qué interesante, esto es como un tip para el TP, si lo cazan, fíjense que vamos a hacer operaciones de punteros, ¿sí? Operatoria de punteros. Ejemplo más 4 te para en la cuarta posición de ese arreglo. Bueno, más 4 es la quinta. 0, 1, 2, 3, 4. Entonces te para en la P. Entonces los primeros 2 caracteres de ese string, que se llama ejemplo más 4, que es un puntero acá adelante de la P, son la P y la L. Y eso es como un gran tip. Bien, ahora me estoy poniendo las preguntas. Gorrito navideño, estoy sufriendo con las pruebas de la lista, same. STRCMP, ¿la pueden usar? Sí. Hay que ver si hace falta. SNPrintf tiene la misma forma de escribir que printf. ¿Sí? Si están acostumbrados a hacer el porcentaje S, el porcentaje D, todo lo que necesiten. Ponete más. Facundo, poné mans printf en la terminal. Sí. Eso es similar a mandarles un let me Google that for you. Es Martín. Con razón. Ay, lo hizo 2 veces en la misma clase. Split. ¿Sí? Esta sería facilita. Substring, muy fácil.
los primeros n caracteres de un string. ¿Sí? La función split ya empieza a hacer la parte más difícil de lo que es esta parte de lo que son cadenas. ¿Sí? Por un lado, split lo que busca es, reciben un string y un carácter y van a separar, ¿sí? Recortar, split es eso, recortar, subdividir todas las cadenas cortando en los lugares donde está ese carácter. Por ejemplo, acá está el split con una coma de este string, van a separar en tres este string porque tiene dos comas. Primero el ABC está ahí, la coma desaparece porque ahí es donde cortaron, después DF, la coma cortaron, GHI. ¿Sí? Este único string se convirtió en un arreglo de tres strings porque fue cortado en todos los lugares donde había una coma. ¿Sí? Ahora, lo que vamos a hacer para, como forma de interpretar esto, ¿sí? ¿Cómo vamos a escribir en C que tenemos un arreglo de tres posiciones? Bueno, vamos a tener un arreglo de strings donde la última posición es null. ¿Sí? Si ustedes saben que vos no podés saber qué largo tiene un arreglo en C. Es que tenés dos opciones. O pasás por parámetro el largo o, eh, o pones en null la última posición. En este caso elegimos esa opción. Vamos a poner en null la última posición del arreglo. ¿Okay? Entonces este arreglo que tiene tres elementos va a tener cuatro posiciones. En el primer lugar, el primer elemento, en el segundo lugar, el segundo elemento, en el tercer lugar, el tercer elemento, y en la cuarta posición, un null, indicando que el arreglo se terminó. ¿Sí? Eso se hace para evitar pasar como parámetro el largo del arreglo. Entonces este arreglo podría tener cualquier largo, y vos vas a leer todas las posiciones del arreglo hasta leer un null. Cuando lees un null, sabes que el arreglo se terminó. Perritos ladran. Perritos dejan de ladrar. Entonces, fíjense estos ejemplos. Acá tenemos un split. ¿Sí? Siempre que hay una coma, se corta. Entonces, pregunta. ¿Te gustó el TP de Firulais? Siempre que hay una coma, corta. Entonces tenemos ABC, cortamos ahí, y acá hay otra coma, entonces hay que volver a cortar. Entonces, esa posición del arreglo queda vacía, ¿sí? Pero sigue siendo una posición. Y después sigue el resto. Acá lo mismo, ABCDF, coma, y no hay nada. Acá queda una posición, un string vacío, ¿sí? Pero esto, ¿cómo quedaría representado? Quedaría ABC, DF, string vacío, null, ¿sí? Muy importante la diferencia entre null y string vacío. Un string vacío sigue siendo un elemento válido. El null es el último elemento que se pone siempre al final en el arreglo. Complejidad de estas cosas, te lo digo ahora, pero va a estar después ODN. ¿Sí? Todo esto va a tener que estar en ODN. Fíjense, por ejemplo, este ejemplo que dice split de ABC en el barra 0. Ustedes saben que el barra 0 es eso que se le pone siempre al final de los strings. Entonces, lo que buscamos en este caso particular es que ABC separado por barra 0 dé simplemente ABC. ¿Okay? Un split de un string vacío va a dar un string vacío, un split de una coma por coma va a dar dos strings vacíos, ¿sí? Porque es el vacío antes de la coma y el vacío después de la coma. Bien, no hay dudas. La función análoga a split es join, ¿sí? Split te corta un string en un arreglo de varias componentes, join agarra un arreglo de varios componentes y te lo junta en un solo string, ¿sí? Entonces, imagínense que tienen este string que cuando le hacen split queda separado como un arreglo de cuatro componentes, ABC, DF, GHI y el null. Cuando le hacen join a ese arreglo, le va a quedar ABC, punto y coma, que es el carácter de join, DF, punto y coma, GHI. Lo que hace join entonces es, para cada una de las posiciones de ese arreglo, la junta poniendo este carácter entre medio de cada una de las posiciones. ¿Sí?
les hace join, la junta, utilizando este carácter. ¿Sí? Este carácter podría ser cualquier carácter. Y por ejemplo acá usamos el carácter de espacio para el split, y acá usamos una coma para el join. Entonces, el split resultaría un hola mundo, ¿sí? Esas dos componentes hola mundo, y el join las uniría con una coma. ¿Ok? Entonces hasta ahí. Por ahora no. Una Algunos consulta casos del bordes. split. Sí, Sí. en la última que Pregunta. pusiste para dividir con el barra cero, ahí te devolvería un Ajá. string sin el null al final, sin el barra cero al final. En El el último string ejemplo. siempre tienen que tener barra ceros al final. Digamos, es una Ah, listo, condición del entonces string. ahí es como si no hubiera hecho ¿Sí? nada. Es como si no hubiera hecho nada. Y recuerden que acá lo estamos representando como un arreglo, pero esto siempre tendría una posición más que sería el null. ¿Sí? Digamos, este arreglo que está acá es representado así. Entonces, cuando representamos este arreglo acá, está representado de una forma parecida a este. ¿Sí? Las posiciones válidas y siempre una posición más que es el null. Dale, gracias. ¿Alguna otra pregunta? No. Bien, de nuevo, la complejidad de join tiene que ser ODN, igual que la de split. Pregunta Facundo. En memoria del char asterisco asterisco, ¿debe estar separado cada string? ¿Se puede planchar el barra cero y directo agregar un puntero a cada substring? Tienen que estar separados los strings. Sí, sí. Si no se va a complicar más. O sea, podés hacerlo sobre un solo string, pero se va a complicar más. ¿Por qué null y no barra cero? Eh, porque lo decidimos. Digamos, nosotros, Francisco, lo que hacemos es decidir que un string vacío es un elemento válido, pero un elemento null es el final del arreglo. ¿Okay? Entonces, en operaciones normales del split, vos podés tener posiciones que estén vacías, como por ejemplo esta, ¿sí? Y esa posición no significa que termina el arreglo, ¿sí? Es una posición tan válida como esta otra, ¿sí? Ahora sí, la posición null indica exactamente que el arreglo se terminó. ¿Ok? Tenemos entonces, el join también tiene que ser ODN, al igual que el split. Lo que sí suele pasar es que se les complica un poco más hacer el join en ODN. Entonces tenemos pruebas que específicamente prueban que el join sea en ODN y no ODN cuadrado, como les puede llegar a pasar. Y acá tienen en el enunciado un ejemplo de cómo se vería ODN, ¿sí? Va creciendo linealmente, y cómo les quedaría cuadrático, y en ODN cuadrado, va creciendo mucho más rápido, y con eso se van a dar cuenta que su join es ODN cuadrado y no va a poder quedar el TP aprobado si el join está hecho en ODN cuadrado. ¿Sí? Para que tengan eso en cuenta. Luego hay que hacer la función freeStru, que lo que hace es liberar la memoria asociada al arreglo dinámico como lo hemos definido. ¿Sí? Es ese arreglo que tiene varias posiciones y al final un null, tienen que saber liberarlo. Si se fijan, ese arreglo fue pedido así, tiene un malloc, tiene acá adentro del strredup va a tener un malloc por cada posición válida, al final tiene un null y van a tener que poder eliminar toda esa estructura. ¿Ok? ¿Algo más con strutil? Ahí está Dato respondiendo a una de las cosas más técnicas del TP, para que lo tengan. Pero bueno, vamos a continuar con la calculadora de notación postfija, ¿sí? ¿Por qué nos hacen hacer esto? Posta. Tienen que poder interpretar operaciones matemáticas en notación polaca inversa, ¿sí? Que se inventó para que las pilas sean útiles. No les voy a molestar con la parte histórica de esto, pero esto es lo que hace la calculadora de notación polaca inversa. Vos pones un 5, pones un 3, apretas más
y el resultado da 8. ¿Sí? ¿Cómo está operando la calculadora polaca inversa? Está operando como si vos tuvieras única forma de representación en memoria, una pila. ¿Sí? Entonces, ¿cómo estaría funcionando esto? Vos apilás el 5, apilás el 3, y cuando aparece el más, desapilás dos operadores y le aplicás ese más. Entonces, 5 más 3, 8. En este caso, apilás el 5, apilás el 3, y cuando aparece el operador de menos, desapilás dos operadores para hacer la operación de menos, 5 menos 3, 2. Lo mismo la división, 5, apilás 3, dividís, 5 dividido 3, piso, da 1. ¿Okay? La idea es que vos vas poniendo los operadores y cuando querés hacer la operación, apretás el símbolo de la operación correspondiente. Entonces, fíjense, esto es un poco más complejo. Apilo el 3, apilo el 5, apilo el 8. Cuando entra el más, se suma el 8 más el 5. El resultado que da 13 se vuelve a apilar. ¿Sí? Por lo tanto, cuando llega el siguiente más, queda 13 más 3, 16. ¿Sí? Los resultados siempre se apilan de vuelta a la pila. Por ejemplo, tenemos 3, 5, 8 apilados. El más desapila el 5 y el 8, lo suma, da 13, lo vuelve a apilar el 13, entra el menos, entonces sale el 13, sale el 3, 3 menos 13, 10, menos 10, y ese es el resultado final de la operación. Estas son cosas muy raras, así que me parece muy raro que no estén diciendo nada. ¿Solo se pueden números de un dígito? No, podrían ser números de más dígitos. De hecho, ahora le vamos a decir que pueden ser números muy largos. Muy long, como quien diría. Tomás dice, no entendí. Bueno, el tema es así. Hay que agarrarlo históricamente. Imagínate que la única memoria que vos tenés disponible para hacer operaciones es una pila. Entonces, si vos escribieras 5 más 3, con una sola pila no podrías resolverlo, porque necesitarías memoria para el 5, para el más y para el 3. En cambio, esta notación permite que con una sola pila vos puedas hacer todas las operaciones de este tipo. De hecho, se pueden hacer operaciones con diferentes cantidades de operadores. Entonces, vos apilás el 5 para que quede como un operador, apilás el 3 para que quede como otro operador, y cuando apilás el más, lo que te dice el más es que tenés que desapilar dos operadores, porque el más requiere dos operadores para operar, y realizar la operación de más con los primeros dos operadores que están apilados en la pila. Entonces, apilás el 5, apilás el 3, cuando viene el más, desapilás dos operadores que son el 5 y el 3 y los sumás. El resultado de eso lo apilás de vuelta en la pila, que va a ser el 8, que finalmente cuando la operación termina, el resultado que está en el tope de la pila es el resultado final de la operación. Si me permitís, voy a venir a esta operación un poco más compleja, que dice, apilás el 3, apilás el 5, luego restás. ¿Cuál va a ser el resultado de eso? 3 menos 5 da menos 2, eso se vuelve a apilar, luego se apila el 8, se apila el 5, no, perdón, el más no se apila, sino que desapila los dos elementos que hay en la pila, que es un 8 y un menos 2, entonces 8 más menos 2 da 6. ¿Está bien? Se apila el 5 y después el 3, de ser así, 5 menos 3 no debería ser 3 menos 5. Nosotros definimos que la operación de menos esté definida así. Si vos apilás el 5, después el 3, y entra un menos, la operación es 5 menos 3. Es decir, el tope pasa restando y el anterior al tope es el número que va a restarse. ¿Sí? Nosotros definimos que ese sea el orden. Podría definirse de otra manera, pero nosotros elegimos que ese sea el orden y eso es lo que tienen que respetar. ¿Sí? Pero esta parte ya podríamos usar los TDA, sí. Ahora pueden usar los TDAs. Por ejemplo, no sé, la pila. Por decir una, cualquiera. Me imagino que cuando terminás desapilás todo, ¿no? Y si hay varios números separados, apilados y ningún operador, bueno, Juliano, eso sería un error de sintaxis, ¿sí? Si vos tenés varios la pila está vacía
o cuando querés operar, o no hay suficientes operadores, o hay demasiados operadores, todos esos son errores que le vamos a indicar cómo reportarlos, ¿sí? El caso feliz es que vos hagas todas las operaciones, siempre tengan los operadores disponibles, y al final en la pila quede un solo número que va a ser el resultado, que son los ejemplos que estamos viendo ahora. ¿Hay un algoritmo que hace esto? ¿Se puede usarlo? Sí, básicamente es el algoritmo de notación polaca inversa, ¿sí? Pero no es mucho más que lo que le estoy escribiendo, ¿eh? Si es un número, apilarlo, si es un operador, desapilar los operadores, si es un número, apilarlo, si es un operador, desapilar los operandos y hacer la operación. Ese es todo el algoritmo, ¿sí? Tenemos 3 y 5, se apilan, el menos hace desapilar dos operadores, se hace la resta, 3 menos 5 menos 2, se apila menos 2, se apila el 8, se apila el más, indica que tenés que desapilar dos operadores, el 8 y el menos 2, lo sumás y da 6. El algoritmo es solamente eso. Lo demás es usar la pila para hacerlo y lo que es el parseo de la entrada, es decir, leer esta entrada y entender que el 3 se apila, el 5 se apila, el 8 se apila, el más es una operación que hay que desapilar los anteriores y volver a apilar el resultado, que el más es una operación, hay que desapilar los anteriores y apilar el resultado, ¿sí? Hay que saber la diferencia entre un 3 y un más. Un 3 es un número, un más es una operación. ¿Ok? Perfecto. Ahí Dato está aclarando el algoritmo. Sería, si es número apilar, si es operador, desapilar la cantidad de operadores necesarios que necesita esa operación y apilar el resultado. ¿Ok? Ahí les mostramos algunos casos de error. Por ejemplo, tenemos 2 y 2 sumados dan 4, pero cuando el más me pide volver a sumar, yo solamente tengo un operador en la pila, no tengo dos. Entonces, imprimen error. ¿Ok? El operador signo de pregunta es especial, requiere tres operandos, ¿sí? El operador signo de pregunta es como ese if que tiene C cuando lo escriben en una sola línea, ¿sí? En C, si quieren escribir un if en una sola línea, pueden usar el operador signo de pregunta, ¿sí? El operador signo de pregunta lo que hace es preguntar si el primer elemento que se lee es 0 o no es 0, ¿sí? Si es 0, imprime un operando, y si no es 0, imprime el otro operando. ¿Ok? Acá no me quiero marear con los operandos, pero tenemos un ejemplo que tenemos 1, menos 1 y 0, ¿sí? Como el primer operando no es 0, se imprime el segundo operando. Si el primer operando fuera 0, se imprime el tercer operando, ¿sí? Es un if respecto al primer operando. If esto hubiese sido 1, digamos, distinto, if esto es distinto de 0, imprimí el segundo operando, y if esto era 0, imprimí el segundo operando. ¿Okay? Perdón, el tercer operando sería. Okay. Perfecto, ese. Vamos metiéndole un poquito. Vale. Y lo último que hay que hacer es la square root, ¿sí? Que tiene un solo operando, que hace la raíz cuadrada del escostian. ¿Okay? Con las operaciones, bla, bla, bla. Les vamos a regalar una biblioteca que se llama CalcHelper, que les va a servir para hacer algunas cositas. Eso está, entran acá, lo miran, está todo explicado, ¿sí? Pero les va a servir para, por ejemplo, agarrar estas entradas y separarlas en números y en operadores, ¿sí? Ignorar lo que son los espacios, cosas extra que no hagan falta. Con esta CalcHelper lo van a poder resolver, ¿sí? Acá decimos, los operadores son suma, resta, multiplicación, división entera, raíz cuadrada, exponenciación, ¿sí? Algo elevado a algo, logaritmo, ¿sí? Logaritmo de algo en base a algo, y el operador ternario. ¿Okay? No me voy a tener mucho en explicar esto, hay varios ejemplos. Bueno, ya saben, exponenciar las cosas, y el logaritmo se va a definir así,
se fijan, el logaritmo en base 2 de lo que sea este resultado, 256 a la cuarta, da 32. ¿No? Cualquier cosa, nos preguntan nuevamente. Bien. Les va a llegar texto por entrada estándar, lo van a poder leer por entrada estándar, ¿sí? Y cada línea en el formato de entrada estándar va a ser un resultado de su programa, ¿sí? De calculadora polaca inversa. Y cuando ya no hay líneas por entrada estándar, se acaba el programa. Entonces pueden entrar varias líneas. Cuando llenen más líneas, se acaba el programa, se termina el programa. ¿Sí? Y tenemos de nuevo las condiciones de error, cuando los operandos no son insuficientes, cuando al final de la evaluación queda más de un valor en la pila, o errores propios de la operación. Dividir por 0, raíz de números negativos, base del logaritmo menor de 2 y potencia con exponente negativo. ¿Sí? Y esto es lo último, y con esto cerramos. En la tercera parte que hay que hacer es un conversor desde notación infija. ¿Sí? Lo que queremos lograr es que nos lleguen operaciones escritas en humano, entre comillas, y esas operaciones se conviertan a través de un filtro de conversión a lo que sería la notación polaca inversa o notación infija. ¿Ok? O sea, acá tenemos unos ejemplos y les voy a dejar con la incógnita de cómo se hace esto, así empezamos con la clase. Pero se fijan, cuando entra 3 más 5, sale lo que sería la operación de 3 más 5, pero en notación polaca inversa, que es apilar 3, apilar 5 y sumar. O 5 menos 3, que es apilar 5, apilar 3 y restar. ¿Ok? Y eso para todos los casos. Acá se fijan, el algoritmo de Shantin-Yard es lo que va a haber que hacer para realizar esta conversión. Esto es lo mismo. La sustitución de precedencia, ¿sí? De nuevo, la biblioteca CalHelper les va a ayudar a varias de estas cosas, ¿sí? Por ejemplo, funciones para procesar texto como hacerle split que necesitan en la calculadora polaca y en la calculadora infix. Algunas formas de reconocer elementos válidos, como calcparse, ¿sí? Que les va a permitir saber si los números son válidos, si las operaciones son válidas. Y una pila de enteros para que no se tengan que preocupar con usar punteros genéricos. Esa pila de enteros directamente pueden apilarle un número y desapilarle un número y va a estar todo bien. ¿Sí? Son todas cosas que fuimos agregando para bajarles el nivel de trabajo que hay que hacer en el TP1. Perfecto. Criterio de aprobación, tienen que hacer todo, tiene que quedar lindo y tienen que mandar un archivo dev.mk que indique cómo se compilan las cosas. ¿Sí? Si el DC usa la pila, tiene que poner dc.o y pila.o. Si el infix usa el strutil, tiene que poner infix.o, strutil.o. Y eso, cuando esté habilitada la entrega del TP1, lo mandan por el sistema de entregas. Genial. Bueno, entonces ahora vamos a medio que continuar con la práctica. Los temas de hoy fueron ya el TP1, y lo que vamos a ver hoy a continuación va a ser, 1, cómo se manejan archivos en C, que lo va a dar Fiona. También después vamos a ver qué son los parámetros por línea de comando, ese RGB y RGC, que no teníamos ni idea que era en el main, tiene un motivo oculto detrás. Y por último, tercer tema y último, vamos a ver un TDA secreto, que ya lo vieron con Martín, pero bueno, quiero decir secreto para no decir spoiler. Y las consideraciones más importantes. Así que, Fío, todo tuyo. Dale, buenas a todos. Empiezo a compartir y me avisan, ¿sí? A ver. ¿Ahí se ve? Sí, se ve. Genial. Como siempre, chicos, estoy mirando... Mentira, como siempre no, las anteriores clases me borré. Pero ahora voy a decir, como siempre, estoy leyendo el chat, así que cualquier pregunta, se la pregunta a Fío. Dale, cualquier cosa, andame avisando. Dale. La idea y lo más importante de esta parte de la clase es entender que vamos a hacer un sobrevuelo de lo que es el manejo de archivos en C, ¿sí? La idea es que puedan
hacer operaciones que lo puedan usar para los trabajos prácticos, pero que se lleven también el concepto de que hay más formas de hacer manejo de archivos, que no lo vamos a ver acá porque la realidad es que no hace falta para la materia, pero bueno, sepan que hay más formas, ¿sí? Ténganlo presente. C lo que nos permite hacer con los archivos, básicamente, es abstraernos de cómo funcione dentro del mundo del sistema operativo, de la máquina, de donde estemos parados, el archivo en sí, digamos, cómo está guardado en el disco y ese tipo de cosas, y nos provee un TDA ya implementado, llamado file, no fueron muy creativos con el nombre, que nos va a permitir hacer las operaciones básicas que necesitemos con un archivo, ¿sí? Entonces, esto lo que tiene de bueno es que nosotros no nos tenemos que ocupar de cómo llegar al disco, o cómo es ese disco donde está guardado el archivo, sino que simplemente tenemos un TDA que nos abstrae de todo eso y nosotros lo vamos a usar, ¿sí? Como les decía, el TDA es file y cada vez que queramos hacer uso de un archivo, vamos a declarar un puntero, acá en el ejemplo dice mi archivo, que va a ser de tipo file, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a querer hacer con un archivo? Bueno, primero que nada, abrirlo o crearlo, si no existe. Vamos a querer leer, escribir, y por último, cerrar. Repito, cerrar, ¿por qué? Porque si lo dejamos ahí colgado, después vamos a tener problemas, ¿sí? Así que nada, acostúmbrense que el concepto es medio parecido a un malloc y un free. Cada vez que abran un archivo, acuérdense de cerrar. Vamos con la idea de abrir el archivo y cómo vamos a hacer, ¿sí? Vamos a usar una función que se llama fopen, que va a recibir el nombre del archivo que vamos a usar y el modo de apertura. Ahora, en un minuto profundizamos más sobre esto. El nombre, acá el único truco es pasarle la ruta completa donde esté el archivo, o solo el nombre si el archivo está dentro de la misma carpeta donde estamos ejecutando el programa, ¿sí? Y un detalle más es que fopen nos devuelve null si hubo algún error, ¿sí? Así que podemos validar, si tuvimos algún problema en la apertura, podemos validar si ahí se devolvió null, y en ese caso hacer algún tipo de handleo de errores. Volviendo a lo que es el modo de apertura, yo acá menciono 3, hay más, como les decía, o sea, pueden buscar y van a encontrar más, pero estos 3 son los que nos van a permitir hacer lo que nosotros necesitamos. Si le pasamos una R, se va a abrir el archivo en modo lectura, y la única restricción que tenemos es que en este caso el archivo tiene que existir, si no va a fallar esa apertura, ¿sí? Si le pasamos W, se va a abrir en modo escritura, pero ojo y cuidado que si ya existe, lo que va a pasar es que se va a parar al principio y va a borrar todo el contenido, ¿sí? Cuando nosotros vayamos escribiendo. Así que, ojo con lo que queremos hacer. Si queremos abrir un archivo, digamos, y tener un lienzo en blanco, podemos usar write. Si no, lo que podemos hacer es pasarle una A, que lo que va a hacer es apendear al final del archivo nuevo contenido. Es decir, a medida que vayamos escribiendo, ahora vamos a ver cómo, lo va a ir agregando al final, ¿sí? ¿Hasta acá hay alguna duda con cómo abrir el archivo? No sé, Jorge, si escribieron algo. Ramiro dice, ¿y si pasamos R y Sí. el archivo no existe, explota o devuelve null? ¿Qué pregunta? Creo que explota esto. Habría que probarlo, pero yo creo que explotaba. Habría que ver la definición de man. Sí. Probablemente, puede devolver null, porque lo más probable es que devuelva null y después cuando tratemos de hacerlo con eso Va a fallar ahí. va a fallar ahí. Entonces, como tenemos en nuestros TADs, chequear por null, acá es lo mismo. Yo iría por esa primero. ¿Alguna pregunta más? No, por ahora no. No. Bueno, para leer un archivo hay un concepto que está bueno tener presente, ¿sí? Que es el concepto de end of file. Tenemos 2 formas de usarlo. Una es una función en la cual, como se ve acá, le pasamos el archivo y nos dice si estamos parados al final o no. Y la otra es directamente usar la constante eof, que ahora vamos a ver cómo
cómo podemos hacer uso y para qué nos va a servir, ¿sí? Ténganlo en mente y ahora, cuando vean los ejemplos, van a entender bien cómo se usa. Entonces, hasta ahora lo que tenemos es, abrimos un archivo y para leer, bueno, nos vamos a parar al principio, ¿sí? Así que esta sería la situación en la que estamos parados. Tenemos un archivo con un par de líneas y el puntero ahí al principio, ¿sí? Vamos a ver 3 o 4 funciones para hacer lecturas, ¿sí? Hay funciones más simples y algunas un poco más complicadas, pero bueno, con estas 3 o 4 van a poder hacer lo que haga falta en los trabajos prácticos. La primera que vamos a ver es file getChar, recibe el archivo y básicamente lo que hace es trata de leer y nos devuelve el char que leyó. Fíjense acá en el ejemplo, sí, perdón. Ahí tenemos en el ejemplo justamente lo que preguntaron anteriormente, ¿no? Y encima acá David comentó lo que dice el man. Sí. En el man en return values dice que esta función devuelve un puntero al file, ¿no? Y en caso contrario devuelve null. Y lo que se hace es, se setea el erno, que es el error number, ¿no? Sí. Eso lo podemos conseguir, pero para simplicidad de nuestro código, simplemente chequeando con null, ya sabemos que si el archivo se abrió o no. Bien, perfecto. Entonces, si el archivo no existe, en este caso va a tirar null. Tenemos algún otro problema también. Y bueno, lo que mencionaba recién Jorge, el error, podría salir también por std error, que eso lo vamos a ver la clase que viene, directamente. Bueno, acá en el ejemplo tenemos, nada, podemos ver un ejemplo de la llamada al open y un ejemplo de cómo llamar a fgetchar. Nada, muy simple. Y lo que hacemos es, en este caso, validar que no estamos al final, o sea, que no se leyó el final de archivo, e imprimirlo. Y como les mencionaba antes, acuérdense de cerrarlo, es un ejemplo muy, muy simple este, porque estamos haciendo una sola lectura, ¿sí? Ahora, lo interesante, en realidad, sí, Jorge, querías decir algo, perdón. No. Lo interesante, en realidad, o lo que vamos a querer hacer, no es leer un solo char, sino probablemente leer más contenido, ¿sí? Así que una forma de hacer eso es iterar y leer contenido del archivo hasta llegar al final o a la condición de corte que necesitemos, ¿sí? Muchas veces van a haber ejemplos, y si buscan en internet, donde está el end of file, porque se quiere leer todo, pero bueno, podría ser que no sea esa la condición de corte, que ustedes estén buscando algo particular dentro del archivo, y bueno, lo agregarán a la condición de corte del while, y con eso leerán hasta donde hace falta. Acá hacen una pregunta muy interesante, Ramiro, que dice, bueno, perdón, antes también, ¿no? Sí. Ramiro y Francisco preguntan por qué int char leído, ¿no? En vez de char, del tipo char. Y eso es simplemente porque la función, vamos a man y ponemos man fget y nos devuelve un int, ¿sí? Entonces, si queremos printear ese int como carácter, tenemos que castearlo a char, ¿sí? El tema interesante es que, justamente como es un int, permite más caracteres que los que soporta char. Que es bastante interesante porque char solo... esto se extiende un poquitito del curso, ¿no? Pero el char tiene solo 256 posibles valores, algo así. Y eso no alcanza para el idioma mundial, ¿no? Imagínense japonés y todo. Entonces, con un entero se mapea de forma distinta. Pero eso excede completamente el curso. Así que, sí, en realidad acuérdense que char en realidad atrás es un número, ¿no? Y que cuando lo printeamos, ese número se pasa a un carácter, ¿sí? Para saber qué número se pasa a qué carácter, nos fijamos en la tabla ASCII, ¿no? Que está en Wikipedia. Listo, nada más. Bien, bien.
Bueno, nada, llévense este concepto, lo importante, ¿no? El tema de iterar sobre el archivo n veces con la función que necesitemos y la condición de corte para obtener la info que queremos, ¿sí? Lo importante acá es llevarse la idea de iterar sobre el archivo y obtener la información. Otra función que podemos usar es fileGetS, que es para leer una cadena. Acá, como dice en la diapositiva, se lee una cadena hasta el primer barra n que encuentra, inclusive, o n-1 caracteres. El n-1 caracteres está asociado a que esta función recibe, por un lado, la cadena donde vamos a almacenar la información que leemos, pero también les recibe como una limitante, digamos, que es el tamaño de buffer, ¿sí?, que le pasamos. Entonces, el corte que hace al ir leyendo la cadena es porque llegó al máximo del buffer, entonces no puede seguir levantando información y lo va a printear en este ejemplo, ¿sí? Y si no, si llegó a un barra n, bueno, también ahí corta de levantar información, va a imprimir el contenido y va a seguir en el while. Y un detalle más es que si llega a final de archivo, en este caso devuelve null. Así que el while, en vez de hacerlo contra end of file, lo hacemos contra null, ¿sí? Recuerden, si están buscando algo particular en el archivo, no van a usar solo esta condición de corte, sino que además van a usar la condición de corte de lo que estén buscando. Acá hay una pregunta. No. Otra función, yo no entendí cuándo fget se da null. Cuando llega al final del archivo, va a dar null. ¿Sí? Entonces, va a cortar contra, en vez de que la condición de corte sea end of file, va a ser null. Para aclarar una cosita, Sí. el file, ¿no? Tiene por ahí, una cosa es leer una línea y otra cosa es terminar de leer todo el archivo, ¿sí? Cuando se lee una línea y cada una de estas funciones, en realidad técnicamente el file adentro tiene un marcador que es donde está recorriendo todo ese archivo, ¿no? Tiene un contador, podemos decirlo. Entonces, cada vez que hacemos fget o getchar o lo que sea, se avanza la cantidad de caracteres leídos. Una vez que llegamos al final del archivo entero, se devuelve end of file o, dependiendo de la función usada, se devuelve null. Entonces, nada. Sofía pregunta, ¿alguno sería equivalente al readline o readlines de Python? Sí, efectivamente, readlines, literal. Que lo vamos a ver, ¿no? ¿Fío? Sí. Listo. Ahora llegamos a ese también. Bueno, scanf es una función que nos provee como un paso más dentro de lo que es la lectura, que es, además de leer, vamos a leer con formato, ¿sí? Entonces lo que hacemos es algo parecido a printf. Lo que hacemos es pasarle el formato con el que vamos a leer las líneas del archivo. Esto lo hacemos cuando justamente ya conocemos el formato del archivo. Imagínense, en este caso, por ejemplo, tenemos un archivo que sabemos que cada línea va a tener 3 strings y, por ejemplo, al final, un número que queremos leer como entero, ¿sí? Porque imagínense que en este caso es un año y que necesitamos hacer alguna operación. Entonces, vamos a pasarle el formato con el que queremos leer, le pasamos las variables a donde queremos que se guarde esa información y directamente, al llamar a esta función fscanf, se va a almacenar la información ya en el formato que necesitamos, ¿sí? Nada, es un lujo, ¿no? Es un extra, así que podemos usar para trabajar. Bien. Y bueno, acá llegamos a la función que a veces genera un poco más de ruido, pero que también es súper útil, ¿sí? Que es getLine. Esta función, fíjense que
A simple vista, si leen el código, van a ver que hay algo medio raro acá, no sé si alguno lo ve. Vamos a dar un minuto, un segundo para ver si alguien encuentra algo raro. Además de algún error que también puede haber, pero no, espero que no. Nadie dice nada. Acá Gastón dice, no sé qué significa línea igual null. Bien, ahí Y los dos van por el camino. Bien, bien, ahí. Y Francisco dice el free de la línea. Bien, bien, bien. Va por ese lado, el tema ahí con línea, ¿no? Esta función lo que recibe es un puntero, puntero, si se quiere, a char, puntero a size y, bueno, el archivo. Todas las funciones reciben el archivo, ¿sí? ¿Qué es lo que está pasando acá? ¿O qué es lo que hace esta función? Va a recibir un buffer, que es línea, le vamos a pasar la dirección de memoria de línea, ¿sí? Donde inicia. Le vamos a pasar también la dirección de tam, que va a ser el tamaño del buffer, y bueno, del archivo, ¿no? Lo que va a hacer es, getLine va a reservar memoria, ¿sí? Y se va a almacenar el principio de la dirección de inicio de esa memoria reservada en línea. Y en tamaño, o en tam en este caso, va a guardar el tamaño de la cantidad de caracteres que leyó, ¿sí? Entonces, después este código, si quieren, pruébenlo y van a ver qué es lo que está pasando acá. Pero básicamente esta es la forma de usar la función, no tiene ningún misterio. Si le pasamos el parámetro donde queremos que se guarde la información, le pasamos un parámetro en el cual la función se va a encargar de devolvernos el tamaño y la cantidad de caracteres que leyó, y sola, de forma interna, se va a encargar de hacer un malloc y almacenar esa información que leyó. ¿Cuál es el tema acá? Bueno, que así como nosotros le pasamos un puntero en el cual, o a partir del cual se va a reservar memoria, tenemos que liberar esa memoria. Entonces, lo que no nos podemos olvidar si usamos esta función es de liberar la memoria del buffer que estamos utilizando, ¿sí? Es el único truco que tiene, no tiene ninguna ciencia más, pero acuérdense de poner este free, porque si no, va a empezar a perder memoria y no van a saber de dónde viene o a dónde está el pedido, porque no lo van a haber escrito en su código, ¿sí? Y bueno, en este caso también, para leer, comparamos con el nofile. Bien, me gustaría, si me permitís, Fio, voy a hacer un recap de bastante, te lo resumo así nomás, ¿sí? Dale, me gusta. Para rematar las posibles dudas. Vamos a simular que estoy leyendo un archivo, ¿no? Abro el archivo, ok, no es null, genial. Creo dos variables, ¿no? Línea, que es un puntero, lo inicializo con null, al tamaño le pongo 0, y la siguiente línea llamo a getLine, ¿no? A getLine estoy pasando dónde vive, acuérdense, le estoy pasando la dirección de memoria línea, permitiéndole adentro de getLine modificar a esta variable, ¿no? Y también le estoy pasando la dirección de memoria donde vive tamaño, permitiendo modificar tamaño. Y lo que va a hacer getLine adentro es, primero leer la línea del archivo, y le va a calcular el largo. No sé, si yo en la primera línea del archivo tenía hola, ¿cómo te va? Creamos un tamaño, no sé, eso tendrá, no sé, 15 caracteres más o menos. Eso dice getLine, esto tiene 15. Ok, voy a hacer un malloc de 15, se lo voy a asignar a línea, entonces ahora línea tiene un malloc de 15, voy a cargar en tamaño que hay 15 elementos, y voy a copy-pastear, ¿no? En línea lo que estoy leyendo del archivo, ¿sí? Y hace eso. Apenas se termina de ejecutar línea, ¿no? Obviamente devuelve si están dentro del file o no, ¿sí? Lo que contenemos ahora, que tenemos en la siguiente línea, digamos, en el print, ¿no? Lo que tenemos a mano es, por un lado, un char asterisco que tiene todo el contenido de la línea, hasta el barra n, ¿sí? Y también el tamaño de ese char asterisco, ¿no? Que está en tamaño. Y lo que printeamos acá, por ejemplo, es el tamaño, lo que tiene la línea y el tamaño del mismo, ¿no? Ahora, el tema importante, ¿sí? Y acá, Francisco, voy a responder tu duda, que es, malloc, getLine adentro hizo malloc, ¿sí? Y nos tiró el puntero nosotros, así tipo, mira, te hice malloc, arreglate, ¿no?
Y como hay un malloc, ¿sí? Nosotros tenemos que solucionar, ¿no? Lo que hizo getLine y liberarlo cuando tengamos que dejar de usarlo. ¿Qué beneficios tiene esto? Es que nosotros no nos tenemos que ni prealocar la memoria de lo que vamos a leer porque lo hace automáticamente getLine. Es una función bastante útil, ¿sí? Yo la consideraría la más, primeramente, la más fácil de usar de todas porque es, lee la línea y obtengo la línea, después laburo con la línea, ¿no? Si no sé qué tiene la línea o lo que sea y no sé qué largo tiene la línea, esta es la función más útil de todas. Es como la primera vez que vamos a leer un archivo, usa getLine, ¿sí? Y como comentario adicional a todo esto que todo el mundo le pifia, y es muy importante, no es muy importante, pero es bastante interesante, ¿no? Línea y tamaño pueden no estar en null, ¿sí? Puede tener un tamaño previo, ¿sí? Yo arriba, en esas dos líneas del principio, puedo hacer un malloc de 10, ¿no? Porque se me cantó 10, ¿no? O puedo usar una línea previamente usada, lo que sea, ¿no? Lo que va a hacer que el line adentro, que tiene una lógica bastante interesante, es ver si esto que está leyendo el archivo entra ya en lo que existe en línea. Si entra, listo, lo mete adentro y no hace ningún malloc y no hay nueva memoria. ¿Sí? Lo que está en línea, ¿no? Pero no hay nueva memoria. Pero sí, lo que tiene que ver lo que hay en el archivo dice, no, esto es, no sé, toda la poesía de, no sé, de Shakespeare, ¿no? En una sola línea lo metieron. Y yo tengo una línea de tamaño 10, ¿no? Y es tipo, esto no va a entrar ni por... Entonces lo que hace es realloc de la línea al tamaño ideal y lo copia, ¿sí? Entonces siempre que el line va a realocar, o va a crear o va a realocar el tamaño necesario para leer toda la línea entera. Y Franco dice, y si falla el malloc de getLine, estamos al horno, no tengo idea qué puede pasar ahí. Lo más probable es que getLine devuelva algún tipo de error. Sí, burn. Yo sinceramente les diría, tipo, asuman que getLine siempre funciona y vivan la vida feliz. Y si tienen que hacer un código que se la tiene que bancar, lo más probable es que getLine setee globalmente un tipo de error, error number, ¿no? Que no me quiero entrar mucho en detalle porque es medio engorroso eso, pero hay una variable global que dice el tipo de error, y entonces podríamos ver qué error number da y todo. Eso lo podríamos leer en el man, ¿no? Pero a ciencia cierta podríamos asumir que esto está bien. Y de hecho, si quieren estar seguros, ¿no? De que getLine no va a fallar, lo que pueden hacer es, antes de todo, crear un malloc de un tamaño razonable, ¿no? Que sepan que va a entrar todo. Obviamente no pueden crear un malloc de 2 millones de caracteres porque los mato, ¿sí? Estamos hablando de un tamaño razonable. Y si no saben el tamaño, no lo crean. Listo. Nada, comentario final. Ya está. Acá dice, si en línea teníamos algo guardado, acá, si en línea tenemos algo guardado, getLine escribe a continuación, no. Si getLine lo que va a hacer es, lo que está en línea, no sé, no sé, hola, ¿cómo te va? ¿No? Y lee una nueva línea que es bien y vos, va a pegar bien y vos con el /0, ¿sí? Dentro de línea, va a haber basura después, pero justamente cuando tenemos el /0, todas las demás cosas van a andar bien, porque si bien en memoria ocupa más, en el char, como vimos en cadenas, ¿no? Con el /0 ya está. Lo pisa, en resumidas cuentas, y le pone el /0. Listo. O sea, Tomás dice, si quiero guardar lo que me dice, tendría que hacer una strcpy. No sé, Tomás, si vos sabés que getLine, cuando le pasas línea al null, ¿no? Te crea una copia. Y a vos te da fiaca hacer una strcpy de esto, ¿no? ¿Qué podrías hacer para forzar a getLine que siempre cree una copia nueva? Guiño, guiño. Te estoy esperando tu respuesta, ¿no? Tirame no sé o tirame haría esto. No me acuerdo el nombre de la función. ¿De qué función? getLine. Pero sé que hay que hacer. Ok. No hay que hacer nada raro. Mirá, lo que haces es, tenés una variable abajo que se llama Pepe, ¿no? Pepe igual a línea, y justo antes de llamar de vuelta a getLine, haces que línea sea null. Entonces getLine va a tener que sí o sí crear nueva memoria, ¿sí?
como que engañás a aquel line, decís, esta no es línea. Obviamente tenés que poner tu tamaño en 0 de vuelta. Lo que haces es como crear una nueva variable de línea y tamaño, se la pasás y que el lane va a tener que siempre crear nueva memoria para leer lo que está leyendo. Pero ahí te ahorraste cualquier cosa rara, no tenés que hacer ni ctrl-copy ni nada. Querés quedarte en la memoria con lo que leyó, listo, pasarle nueva línea y tamaño en unas nuevas variables y ya está. No tenés que hacer nada raro. Listo, continuamos. Vale. Bueno, nada, esto es lo mismo que veníamos hablando. Les dejo acá 3 funciones que pueden usar para escribir en un archivo. No tiene nada distinto a lo que veníamos viendo, ¿sí? Simplemente, así como las otras eran para leer, estas son para escribir y se usan con put, fputc, fputS y fprintf. Pueden hacer cualquier prueba y van a ver que funciona y que es lo mismo, ¿sí? Y por último, tenemos file close, que seguro que lo estaban en todos los ejemplos, pero está bueno remarcarlo de nuevo. No se olviden de cerrar los archivos porque van a tener problemas, van a quedar cosas colgadas y no van a encontrar dónde está el tema, ¿sí? Un detalle, además, es que van a encontrar en la página de la materia un montón de ejemplos sobre esto, ¿sí? Incluso más ejemplos sobre cada una de las funciones. Nada, con respecto a esas funciones, usen lo que necesiten, lo que vean que les hace falta para trabajar en los trabajos prácticos. No se vuelvan locos, porque no es tan importante esto, ¿sí? Bueno. Hasta ahí estamos con archivos. Pasamos al otro tema. Perfecto. Dale. Ahora lo que vamos a ver es un poco las... ¿Se sigue viendo mi pantalla? Sí, ¿no? Sí, sí. Listo, gracias. Lo que vamos a ver es cómo podemos pasar a nuestro programa datos al inicio de la ejecución, ¿sí? Eso se conoce como parámetros de línea de comando. Estoy segura que cuando estuvieron buscando código en Google, en Internet, Stack Overflow o donde sea, o incluso por ahí en algunos ejemplos nuestros, se encontraron con estas distintas firmas de main, ¿sí? Estos distintos tipos de firmas. Y muchos se habrán preguntado por qué estas formas distintas. La realidad es que, bueno, estas dos primeras, main, así a secas, no recibe parámetros y no devuelve nada. Y si devuelve void, eran formas que se usaban antes y estaban en los estándares más viejos de C. Seguro que encuentran código que por ahí está así. Tengan en cuenta que nosotros no lo usamos de esta forma, ¿sí? Porque ya quedó como antiguo, desactualizado, deprecado. Lo que sí seguro vieron es esta forma en la cual se retorna un int. Se retorna en general 0 si el programa termina bien, y 1 en otro caso, a veces -1 también, para indicar que hubo algún error, ¿sí? Y acá está lo importante, lo que más nos interesa hoy, que es entender qué corchos son estos parámetros que puede recibir main al inicio, ¿no? O sea, pensemos que main es el punto de ingreso a nuestro programa, el punto de inicio, ¿sí? Y son estos dos parámetros, argc y un vector que es argv. argc va a tener la cantidad de parámetros de entrada de nuestro programa y argv va a ser un puntero a un vector con el listado, ¿no?, de todos esos parámetros de entrada que va a tener nuestro programa. Vamos a ver un ejemplo y con esto van a ver que no tiene ninguna ciencia. Si yo tengo un programa que quiero ejecutar, que se va a llamar mi programa, y a continuación escribo, ¿no?, en la consola parámetro 1, parámetro 2, parámetro 3, lo que va a suceder es que en la variable argc se va a guardar un 4, ¿sí? Y entonces argc va a ser igual a 4 cuando inicie mi programa, y en el vector que dijimos antes, argv, se va a guardar en la posición 0 siempre el nombre del programa que estoy ejecutando. No se olviden de eso porque por ahí después dicen, che, no está el parámetro que yo quería o está corrido. Acuérdense, en la posición 0
de todos estos parámetros, el nombre del programa también es un parámetro. Y después, a continuación, todos los parámetros que nosotros fuimos listando, digamos, escribiendo atrás, separados por un espacio, ¿sí? Retomando un poco lo que vimos recién de la parte de archivos, un uso muy común y muy útil de lo que son los parámetros de entrada puede ser decirle a mi programa cuál es el archivo que tiene que leer y procesar durante su ejecución, ¿sí? Porque piensen que si no, si yo tuviera un nombre de archivo que lo tengo hardcodeado dentro del código y yo quiero después parsear o trabajar con otro archivo, tendría que volver a compilar cambiando el nombre de ese archivo para poder trabajar, y eso no tiene mucho sentido. Si se lo puedo pasar al momento de iniciar el programa, bueno, con eso me ahorro el hecho de andar recompilando el programa cada vez que cambie el nombre del archivo con el que quiero trabajar. Entonces, una de las formas que se puede usar es esta, ¿no? Tener el programa a ejecutar, le pasamos el nombre del archivo y, por ejemplo, le podemos pasar un 2, un número, el formato en el que quiero abrir el archivo, el modo, perdón, en el que quiero abrir el archivo, y con eso, de alguna manera, hacer más dinámico mi programa y trabajar más cómodo, ¿sí? Acá hay un pequeño ejemplo en código que, si lo repasamos, básicamente lo que va a hacer es, si se fijan, yo voy a llamar a mi programa, voy a imprimir el contenido de la variable argc y la voy a usar de forma tal que con un for voy a recorrer todas las posiciones del vector argv y lo voy a imprimir. Esto se los muestro, después lo pueden probar ustedes, pero se los voy a mostrar para que vean cómo es que funciona esto. Yo acá tengo compilado esa misma porción de código que les mostré. Fiona, no estoy viendo tu terminal o lo que estés mostrando. ¿No se ve? Solo estoy viendo tu PPT. Ah, listo. Esperá, dame un segundo que ya con esto les muestro esto y ya te cedo el Claro. mando. Estamos viéndolo, así que estamos. ¿Sí? Ah, buenísimo. Eso termina a las 10, ¿no? Nah, mentira. A las 11 pensé yo. ¿Cómo? Ah, ok. Sí, hoy era de las 11, 11:30 también, porque los viernes dice que está bueno dar un poquito más de tiempo. Sí, yo no tengo nadie con quien salir, entonces mejor Claro, no, aparte estamos todos encerrados, está bueno. Bueno. Bueno, como les decía, la porción de código que yo les mostraba recién está compilada, denme un segundo que no sé en qué lo corrí recién, argumentos de entrada. Está. Entonces, yo tengo un programa compilado que se llama argumentos de entrada, ¿sí? Voy a hacer el mismo ejemplo. Estaba ahí en código, para 2, para 3. Y fíjense lo que pasó, ¿no? Me dice que argc es... vamos ahí, ahora dice, sí. Argc, argc tiene un valor de 4, ¿sí? Y tenemos, ¿qué contenido tenemos en el vector? Bueno, en la posición 0 el nombre, y después los 3 parámetros que escribimos. Acá podemos poner lo que nosotros esperamos, ¿sí? Y siempre vamos a obtener este resultado, que, como les digo, lo que nos permite es de alguna forma hacer un poco más dinámico nuestro programa y darle, bueno, cada cual lo vamos a usar como necesitemos, ¿sí? Pero algo que está bueno pensar es en pasarle el nombre del archivo con el que necesitamos trabajar. Así que, bueno, no sé si tienen alguna duda con esto. Es bastante simple, no tiene ninguna ciencia. Acá Francisco dice, pensé que lo ponía así en el punto barra el nombre. ¿Qué es el punto barra? Pensé que La ejecución, decís vos. Claro, te devuelve el punto barra al nombre del programa.
Que te pone todo el path, donde es la Claro, completo. Ok. Te pone el punto barra porque lo ejecutó en el mismo directorio, pero si estuvieses llamándolo de otro lado, también te pondría todo ese directorio, ¿no? Claro. Excelente. Perfecto, Francisco. Bueno, Fier, ¿ya estás? Yo estoy, sí, sí. Oh, ok, listo. Bueno, entonces voy yo. Dale. Voy yo. Acá vengo a bardear a Cristóbal. Cristóbal, no, realmente mentira, todo a descontracturar. Estas clases están grabadas, no hay problema en... acá no tomamos asistencia, no perdemos tiempo con esas boludeces. Acá nos importa las elecciones de Estados Unidos. Claro está. Así que, Cristóbal, todo bien. Si tenés que ir a rendir mañana o lo que sea, mirá el video de YouTube y listo. Don't worry. Después contanos cómo te va en física. Bien, continuamos. Topic Trend, las elecciones de Estados Unidos, ¿no? Y que ya van 2 días de las elecciones y, viste, no saben contar los muchachos. Entonces, Bárbara estaba felizmente laburando, ¿no? En su empresa multinacional y dije, oh, momentario, multinacional, ¿no? Multinacional debe tener su sede en Estados Unidos y sí la tiene, ¿no? Entonces, la llamaron y le dijeron, mira, Bárbara, tenemos un problema, ¿no? Nos mandamos un moco. Bárbara dice, ¿cómo que se mandaron un moco? Sí, se mandaron un moco. Nos mandamos un moco, dice. ¿Qué hicieron? Y mira, cuando estábamos armando las elecciones, nos quedó como cada estado y cada caja, ¿viste? Caja de votación de cada estado, podía poner el texto que quería para los distintos candidatos, ¿no? Y Bárbara dijo, ¿cómo? ¿No tenés boleta única para todos los estados y con el mismo texto en cada uno? Y dijeron, no, perdón, no. Y lo tenés que solucionar vos, decís, y le cortaron, ¿no? Y Bárbara se quedó, ¿cómo? Así que la situación, viste, dice, trató de que le muestren un par de ejemplos, ¿no? Y le dijeron, bueno, en la caja 1 tenés, para los que en la caja 1 de Nevada, por ejemplo, los que querían votar a Biden tenían que hacer el check en el texto Biden te quiere. Si querían votar a Trump, es Trump te deja el pelo espléndido, y si no querían votar a ninguno de los dos, ponían ninguno de los dos. En la otra caja tenían Biden, Trumpeta y son un asco. Y después en la otra tenían no me olviden, para Biden, obviamente, te voy a hacer genial de nuevo para Trump y no sé votar soy Centennial como ninguna de las dos, ¿no? Entonces, Facundo, yo no sé escribir, así que no me importa si no sé escribir Biden. Está muy lejos para que se ofenda. Bien, continuamos. Entonces, Bárbara tiene un problema. ¿Qué tiene que hacer Bárbara? Tiene que agarrar cada una de las cajas de Estados Unidos, que son como muchas, podemos considerar N, ¿no? Y por cada uno de los textos lo tiene que mapear al candidato. Lo único bueno que dijo, esto es imposible, pero después dijeron, no, mira, cada caja, acá abajo en algún ladito, que no sé cuál es, tiene el mapeo, ¿no? Del texto de Biden te quiere a el candidato. Entonces, en este caso, caja 1 era Biden te quiere Biden, Trump te deja el pelo espléndido Trump, ninguno de los dos blanco, ¿no? Y cada una de las cajas tiene ese mapeo. Y te dan una lista de ese mapeo, ¿sí? Cada texto podemos asumir que es único, ¿no? Entonces, este Biden te quiere va a ser único en esta caja y no va a estar repetido en ningún lado. Y el mapeo entonces es la cantidad de cajas por 3 de todo el sistema electoral, ¿no? Entonces, sí, Facundo, en el TP1 de ese estuve armando esto. Sí, media hora de ese dando el TP1. ¿Qué te pasa? Bien, entonces, ¿qué hacemos ahora? ¿Cómo se imaginan que Bárbara puede solucionar esto? Alguien me tira viste, agarra su hoja de TADs y empieza a mirar y dice, ¿qué TAD me serviría acá para mapear toda esta cantidad ridícula de casos, ¿no? De texto, de un texto a otro texto, ¿no? Que acá Cristóbal, en O de 1, acaba de decir hash. Acá Felipe dice opción 1. Es siempre bien, está bien. La 1 siempre bien, la 2 siempre es Trump y la 3 siempre es ninguno. Sí, solo que no tenemos mapeo de ese orden, ¿no?
las cajas no tienen el 1, 2, 3. La caja abajo de todo tiene, como que adentro del voto está el texto, ¿no? La caja tiene todos los textos y en la leyenda de la cajita dice cada texto a qué candidato. Y entonces tienen que mapear 3 por n, sí, o sea, n textos a solo 3 textos finales, ¿no? Y acá Cristóbal dice hash. ¿Por qué hash, Cristóbal? Contame. Porque es lo que vimos hoy. Espléndido. Brillante, me gusta. ¿Qué, Fiona? Perfecto, no veo fallos en tu lógica, está perfecto. ¿No? Me acaban de dejar con... Sí, pero bueno, Bueno, ya está, dejo la clase. Ya está, listo, te recibiste. Querías... No, bueno. Entonces sí, sinceridad ante todo, tal cual. ¿Pero alguien me puede explicar cómo podríamos mapear esto? ¿Yo estoy con cámara o sin cámara? Estoy sin cámara. Ah, me hubiesen dicho. Me estaba riendo muy, muy mal. Acá dice Julián, clave, candidato. O sea, valor texto. Todas las cajas tienen ese formato. Sí. Entonces, sí, en definitiva, lo que Bárbara agarra dice, mira, en el textito dice hash próximamente, dice, hagan la puta madre, ¿por qué no lo tenés ahora? Entonces, obviamente, como dijeron... No me acuerdo quién dijo, lo llama Alan. Y sí, lo tuvo que llamar Alan diciendo, Alan, che, próximamente lo necesito ahora porque las elecciones de Estados Unidos dependen de vos. Alan se puso patriótico y primero ataque de pánico y después patriótico. Patriótico porque veía venir esos dólares de salvar las elecciones, ¿no? Bien, y tanto Trump como Biden lo iban a... Mentira, el ganador le iba a agradecer. Bien, entonces, el mapeo es texto a texto. Entonces va a haber n por 3 mapeos a solo 3 candidatos. Pero bueno, son todas las entradas. Obviamente podríamos hacer algo más eficiente, ¿no? De alguna especie de mapeo más inteligente, pero dejémoslo así y usemos el tipo stack dato, que no tiene ninguna tipo de optimización rara, ¿no? Entonces el hash lo que hacía era mapear en O de uno un valor a otro, ¿no? Y esto es lo que necesitamos para este caso. Porque no podría, esto n que es muy grande, ¿no? No podríamos hacer fuerza bruta, ¿no? Es demasiado tiempo. Bien, acá Felipe, no debería ser al revés. ¿Qué cosa debería? Ah, esto de al revés. No, porque lo que tienen que mapear es cada uno de estos textitos al candidato, ¿sí? Y es simplemente leer todo lo que había en la leyenda de cada caja, que eran 3 leyendas, leer todas las cajas y después mapear todos los votos que eran... Cada caja tiene, no sé, eran 2.000 votos, 3.000 votos, así que... Bien, entonces, continuemos. Tema de hash. Entonces, se juntan Alan y Bárbara para definir cómo era la logística, ¿no? Pero como había un próximamente, y dado que Martín lo dio en la teórica, ustedes ya me podrían decir cómo viene la onda, ¿no? Así que hagamos un repaso. ¿Qué era el hash cerrado? ¿Sí? Era un vector, por así decirlo, continuo, y la función de hash distribuye a lo largo de todo ese arreglo, ¿sí? ¿Cómo hacemos el guardado? ¿Alguien me puede decir, te lo resumo así nomás, cómo venía una clave nueva y cómo se guardaba en el cerrado? Si lo vieron hoy, viste como dijo... Claro. ¿Alguien ¿Sí? prestaron atención hoy? Pues estaban tan seguros de que era la respuesta. Acá Felipe dice, aplica la función de hash al texto. Sí, aplica la función de hash al texto. Tomás dice, una función externa asigna un valor para la posición del elemento. Eso es demasiado genérico. Me gustaría que me lo digan un poquito más verboso. Vamos a ir. Entonces, vamos a eso de aplicar un hash, ¿no? Lo que va a hacer es, se puede decir que esta es la función externa, ¿no? Pero llamemos f a la función de hash. La función, en este caso, la veremos con clave, ¿no? Clave en general, y para el TAD que van a usar ustedes, va a ser texto. Técnicamente puede ser cualquier cosa que sea hashable, ¿sí? Y de hecho,
en la mayoría de los lenguajes tipo Python, te permite pasar como clave en la función de hash cualquier cosa que sea hashable. Como comentario, hiper al costado, hashable estaría, para lo que sea hashable, tiene que ser de alguna manera inmutable. Entonces, Python solo te deja pasar como cosas hashables, cosas que no se pueden modificar. ¿Sí? O sea, inmutables. Eso es comentario aparte. Un string en C es inmutable, ¿no? Tenemos que cambiarlo y tener otra copia de memoria para tener otro string. No podemos modificar ahí adentro. Entonces, lo que se hace es una función de hashing que obviamente ustedes van a tener que buscarla en algún lado, de Wikipedia, no me importa, lo que sea, cualquier función de hashing. La función de hashing en general devuelve un número. Ese número va a ser idealmente bastante grande, ¿no? Y el tema importante es que si dice 2.700.000, ¿no? Y yo tengo un vector de, 1, 2, 3, 4, 5 elementos, obviamente el vector me va a decir, che, no tengo la posición 2.700.000, ¿no? ¿Qué hago? Bueno, hace módulo. El módulo, acuérdense que es el resto de la división, ¿sí? Para los rezagados matemáticos, que te da un número entre 0 y este valor del módulo. Entonces, si hacemos módulo tamaño del arreglo, nos va a devolver una posición entre 0 y tamaño del arreglo menos 1. ¿Sí? Así que es espléndido para poder usarlo como posición. Entonces, esto también estaría bueno que lo mapeen así en el TP, ¿no? Una cosa es aplicar la función de hashing y otra cosa es hacer el módulo tamaño. Obviamente después lo pueden rapear en una función más amigable que es función de hashing, la clave y el tamaño del arreglo, lo que sea. Bien, entonces viene trampeta, ¿no? Se le aplica función de hashing, módulo tamaño, va a devolver una posición dentro de este arreglo y listo. Vamos a ver, en este caso ponemos X, devuelve 722. Se le hacemos módulo del tamaño del arreglo, que es 5, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5. Da 2. Entonces vamos a la posición 2 y lo tratamos de guardar. ¿Sí? Acuérdense que empezamos contando de 0. 0, 1, 2, ¿sí? Ninguna maravilla rara. Esto ya lo vimos con Martín recién, ¿no? Perdí alguna... Acá Felipe dice, entonces la clave, si es el texto y el valor es el candidato. En este momento a Bárbara solo le habían pedido mapeo de texto a texto. Entonces la clave es un char, asterisco, y el valor es un char, asterisco. Y no hay más que nada. Y le pidieron hacer eso, ¿no? Después que no haya fraude o lo que sea, cosa de ellos. A Bárbara solo le pidieron mapear todas las posibles combinaciones a solo 3. Y son 3 de texto también. Bien. Sigamos. Entonces, ¿qué había pasado? ¿Alguien me lo resume? Ay, me olvidé, no sé. ¿Qué pasa cuando hay una colisión? Primero, ¿qué es una colisión? ¿Alguien me puede decir qué es una colisión? Cuando la función de hash devuelve el mismo valor para dos elementos. Ok, la función de hash más el módulo, ¿no? Porque Claro, sí, sí. igual, técnicamente hablando, si la función de hash devuelve el mismo valor, el módulo va a devolver el mismo valor porque no cambiamos de tamaño, ¿no? Pero sí, está muy bien. ¿Quién sos? Que justo no alcancé a ver el cuadrito. ¿Nombre? Felipe. Perfecto, Felipe, gracias. No, eso era todo. Gracias, Felipe. Bien, entonces, cuando hay una colisión, lo que va a pasar es, alguien me dice cómo llegamos a la colisión. Bueno, ya Felipe lo dijo, así que voy a ir más rápido, ¿no? La colisión se genera cuando llegamos a esta posición, ¿no? Viene otro valor, se le hace módulo, tenemos una posición y, por ejemplo, J, que, casualidad, como dice Felipe, devuelve la misma función de hash. Le hacemos módulo, la misma función de hash, devuelve el mismo valor que X, ¿no? 2. Y cuando lo va a guardar a X, casualidad, ya alguien en la cajita, ¿no? Y es que le dice, no, acá no te puedes meter, estoy yo viviendo, no me usurpes. No, perdón, es muy pronto para esos chistes. Vamos a dejar pasar unos meses y hacer memes eso después. Vamos a dar otro ejemplo más feliz. Nuestras cajas de golosinas, ¿no? Estamos guardando nuestra golosina J y ya hay otra golosina X, entonces no entra físicamente y tiene que buscar otro lugar. ¿Alguien me dice cuáles son los pasos 1, 2 y 3 que tiene que hacer J para encontrar su nueva cajita?
Acá dice, Sofi, dice, se pasa al siguiente lugar vacío. Ok. Entonces, como dice Sofi, lo que va a hacer es, pasa al siguiente lugar vacío, trata de buscar, acuérdense, secuencialmente, ¿no? Porque no tenemos información compleja de si me puedo saltear muchos o no, entonces va a tener que ir secuencialmente. Se fija, ahí está A. A dice, no, yo ya tengo, estoy acá, no puedes vivir acá. Entonces, X sigue moviéndose y cae en una posición vacía. Cuando cae en una posición vacía, el valor, acuérdense que esa cajita va a tener como, esto ya lo podemos ir dando más en detalle porque lo vamos a ver la clase que viene, ¿no? Pero podemos decir que esta celda tiene tanto el estado, ¿sí? Si está ocupado o no, y la clave y el valor. Tiene como tres elementos, ¿no? Estado, clave y valor, ¿sí? Entonces, acá la clave y el valor es lo mismo, ¿no? Porque J es tanto clave como valor. En el TAD, obviamente, ahí son dos valores distintos. Acá, como Francisco también correctamente dice, avanzás en los índices hasta encontrar un lugar vacío. Esa definición me gusta más porque es literalmente avanzando en los índices del vector. Bien, entonces J llega, se pone como clave, también como dato, si tuviese un dato ahí lo pondría, ¿no? Y marca esa cajita como ocupada. ¿Sí? Entonces, ahora tenemos dos estados, el vacío y el ocupado. ¿Sí? Genial. Entonces, déjame ver el tiempo, 15 minutos, ok. Entonces, hasta ahí no hay nada raro. ¿Y qué pasa cuando, este caso era cuando teníamos dos claves distintas, ¿no? Que, o casualidad, error, viste, pasan colisiones en la función de hash, que dos claves distintas dan el mismo lugarcito y se pelean y uno tiene que ir bajando hasta encontrar el otro. Otra posición básica, ¿no? Y acá las conclusiones es los dos estados, vacío ocupado, y cuando hay un nuevo elemento y hay colisión, este nuevo elemento itera hasta buscar una celda con estado vacío. Esto es prácticamente código que ustedes pueden como mapear estos bullets a código, ¿no? No quiero decir mucho, pero... Hash abierto. Alguien me... Acá medio que puse mucho spoiler. Debería hacerlo más animado. Pero bueno, para el siguiente cuatro. Como el hash abierto, sí, la diferencia principal era que teníamos la lista, ¿no? Teníamos la celda. Esto sigue siendo un vector, ¿sí? Ojo al piojo. Esto sigue siendo un vector, pero en el vector cada celda tiene una lista, ¿sí? Una lista entera, de tamaño presuntamente infinito, ¿no? Infinito comillas porque sabemos que no es infinito, por el factor de carga. Entonces, lo que va a pasar cuando hay una colisión, ¿no? Va nuestro valor B, va a ir a la celda porque la función de hashing tranquilamente puede ser la misma, se aplica el mismo módulo porque tenemos el tamaño del vector, ¿sí? Y el nuevo valor va a ir a tratar de vivir a esa celda, pero lo primero que va a hacer es ir recorriendo la lista, ¿sí? Idealmente, para no encontrarse a sí mismo con la clave, porque si tiene la misma clave tenemos que hacer otra cosa. Pero si tiene distinta clave, llegó al final de la lista y no hay clave igual a él, listo, se construye una nueva casita ahí, como en el Age, que teníamos las casitas así. Se construye una nueva casita ahí y happily ever after. Obviamente, esto ya lo vieron con Martín hoy, que esto, si tenemos una función de hashing mala, esto puede degenerar en una celda con todos los elementos de una lista, siendo que buscar o agregar sea ODN, ¿no? Espero que se entienda el problemita que podemos llegar a tener si tenemos una función de hashing muy mala. Aguante el Age, tal cual, aguante el Age, Federico. Sí, hace rato que no lo juego. Bien. Acá lo interesante es que cada celda, ¿sí? No tiene el estado ocupado vacío, porque ese estado se refleja dentro de la lista, ¿no? Si la lista está vacía, está vacío, ¿sí? No hay nadie ahí, entonces no tienen que recorrer nada. Si la lista tiene elementos, está como, ya sabemos que está ocupado y tenemos que recorrer los elementos de la lista para buscar al que queremos o no, ¿sí? Si esto anda bien,
la cantidad de elementos en cada lista debería ser constante respecto a la cantidad total, ¿no? Eso espero que se entienda. Entonces, hasta ahí no hay nada raro. Y vamos al caso, de vuelta con el cerrado y el abierto, ¿no? ¿Qué pasa si de verdad que tenemos la misma clave? No es que por error tuvimos colisión y queremos guardar la misma clave, ¿no? Yo estoy llamándonos, no sé, viene J y después viene J de vuelta, pero el valor que tenemos asociado es distinto. Puede ser el mismo, pero en general es lo más sensato es que sea distinto, ¿no? Entonces, bien, misma clave, distinto valor, ¿sí? Que quede claro, misma clave, distinto valor. Si tenemos la misma clave, tenemos el mismo resultado, la misma función de hash, y también tenemos el mismo resultado del módulo, porque el módulo del mismo número da el mismo número. Módulo de... ¿Se entendió? El módulo, mismo número, módulo, tamaño del arreglo, va a dar siempre el mismo número. Entonces, acá viene un temita interesante que es, obviamente, por un lado, voy a volver para atrás, en este caso, por ejemplo, de J, el primer approach es, se hace la función de hashing de J, se llega a este lugar, ¿sí? Acá debería decir J, y lo que pasa es que la clave no se cambia, ¿no? Porque la clave es la misma, comparativamente hablando. Pero el dato es distinto. Y, o casualidad que esto ya lo vimos en el TAD de cola, lo de la función de destruir el dato, ¿sí? Lo que hacíamos era le explicábamos, o le damos la herramienta para el TAD para que pueda destruir el dato que le pasaron. ¿Por qué? Porque todos los datos que va a guardar esta función, este TAD hash, van a ser como venimos haciéndose bastante más o menos, las últimas entregas, que es void asterisco, ¿no? Alan, cuando está diseñando este hash, va a decir, a mí me puedes pasar como dato cualquier verdura, total, yo lo trato como un puntero void asterisco, jamás lo voy a ver, te prometo que jamás voy a abrir lo que haya, ¿no? Lo que sí le van a pasar específicamente para esta implementación del hash para C, para esta entrega, la clave va a ser char asterisco, ¿sí? No va a ser void asterisco, va a ser char asterisco, ¿sí? Porque tenemos que poder leerla y aplicarla a la función de hash. Entonces, como regla memotécnica, o recapitulando, es misma clave, distintos datos. Cuando vamos a grabar con la misma clave, lo primero que hacemos es, me fijo si me pasaron una función de destruir dato en la creación del hash. Si me la pasaron, destruyo el dato viejo y después pongo el dato nuevo, ¿sí? Y si viene un tercero, hacemos lo mismo. Todo con la misma clave. Si tiene distinta clave, lo tratamos como colisión y buscamos un nuevo lugar para vivir. Si tiene la misma clave, borramos el dato viejo y lo pisamos con el nuevo. Bien. Consideraciones. Por ahora no hay preguntas. Ok. Consideraciones de la clave. Así que esto, tenemos una prueba, a veces falla, a veces milagrosamente zafan por cosas que no entiendo todavía. Literalmente la mayoría, 99,999, lo agarra una prueba que tenemos, pero puede fallar. Porque he visto un caso en todos los varios años que zafaba y obviamente explotaba en otro lado. Pero esa prueba no la agarraba. ¿Qué era? Tenemos un char asterisco, ¿no? Bárbara le pasa a Alan como clave un char asterisco, ¿no? Eso es un puntero. ¿Qué puede hacer Bárbara mientras el hash está viviendo, feliz, guardando sus valores, clave valor, lo que sea? ¿Qué puede hacer Bárbara para, de alguna manera, joder o romper el funcionamiento del hash? ¿Qué podría hacer? Si yo quiero, no sé, estoy enojado con Alan y le quiero decir, mira, tu hash anda mal, me dijiste que esto de trampa y Biden andaba, pero no anda. Pero en realidad Bárbara lo rompió a propósito. ¿Qué podría hacer Bárbara para romperle el funcionamiento acá Felipe dice, puede cambiar el apuntado o hasta hacerlo free. Exactamente. Bárbara puede decir, che, la J, viste, comillas J, que es un char asterisco, y el valor que sea, guárdamelo, el hash dice, listo, genial, después sigue guardando otras cosas, y de la nada le hace free a la clave. Y el diccionario tiene un espacio guardado con un supuesto puntero a una clave y el void asterisco, ¿no? ¿Y qué va a pasar cuando
pasa una función de hashing y se está guardando otra cosa y se tengan que comparar char asterisco con char asterisco. Lo primero que va a hacer es ir a tratar de leer una posición ya liberada y lo más probable es que el sistema operativo vaya y le dé una chop mortal y explote todo, ¿no? Y entonces tenemos un problema. ¿Qué? Tomás dice, no, Tomás no, eso no, es demasiado violento. Continuamos. ¿Cómo Alan, viste, ya se le veía venir a esa pica? ¿Y qué es lo que ustedes le recomendarían a Alan hacer para protegerse en contra de eso? Para que Bárbara no le rompa el hash haciéndole fría la clave. Acá Felipe dice, le inyectamos un virus en la compu a Bárbara con el TAD, si no, no hay virus acá. Estamos todos en el espectro legal todavía. ¿Alguien me puede decir qué podríamos hacer para evitar que Bárbara nos rompa el hash con la clave? Acá dice Tomás, ¿se podría hacer copias del puntero? Muy bien, Tomás. Ese es lo recomendado, de hecho. No te entendí muy bien, Felipe, a qué te referís con aplicar el hash en la dirección de la dirección del puntero. Eso ya es medio raro porque... No, la respuesta es... En resumidas cuentas, no, pero casi que sí, pero por otro tema nada que ver con el mundo, así que la respuesta corta es no, y podría fallar, así que no. Lo que David y Tomás dicen justamente es copiar la clave para que si la modifica, va a modificar obviamente otro puntero que ya no estamos usando dentro del hash, ¿no? Tranquilamente le podría hacer fiel a la clave. Entonces, paso 1, apenas es guardame esto, agarra el char asterisco, le hace un strcmp o lo que sea en otro valor, en otro puntero, ¿no? Este original lo deja de usar, dice, no, ya tengo la copia, y usa la copia para guardar dentro de la celda, ya sea el abierto o el cerrado, la copia de la cadena original, ¿no? Entonces, si Bárbara libera ese puntero que ya no estamos usando, a nosotros no nos importa. Y todo sirve y seguimos siendo legal y sin violencia. O sea, Julián dice, Alan siempre va a guardar copias de lo que le pase a Bárbara. Va a guardar copias de la clave. Acuérdense de la clave. Porque del dato tiene un void asterisco y no podemos copiar un void asterisco, ¿no? Lo único que podemos copiar es un char asterisco porque sabemos el tipo, le podemos aplicar las funciones de copiado de cadenas y todos felices. Ok. Y como dice, me gustó el resumen, Tomás dice literal una copia de la llave. Sí, es una copia de la llave. Le copia la llave de la casa. No, esto quedó muy mal. Bien, sigamos. Entonces, fin. Sigamos para el final. ¿Hay alguna pregunta de esto? Obviamente, la clase que viene vamos a profundizar un pelincito más sobre el borrado de los elementos en el hash y la definición del tipo abstracto de datos, ¿no? Pero espero que con esto más o menos haya servido como de pequeña introducción, ¿no? Hash abierto y hash cerrado, colisión con distintas claves y guardado con el mismo valor de clave y qué hacemos con la función de destruir datos. ¿Alguna pregunta de esto? ¿Todo el mundo entendió? Bien, yo voy a asumir que sí, así que voy a dejar de grabar y obviamente cualquier pregunta me queda un segundo, pero para los que tienen el parcial de física mañana, suerte y nos vemos. Y dejo de grabar.